coronavirus. Allí está, por ejemplo, en el hospital en la localidad de San Martín, en el hospital Eva Perón, Alejandro Zayed, que es su director. Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Somos Nacho Corral y Agustina Díaz. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación en el hospital? Bueno, en el hospital es una situación que sigue siendo muy crítica, a pesar de los números que favorablemente anunciaron ustedes hace un ratito. Sí. Lamentablemente en el hospital seguimos con una ocupación cercana al 90-95% de las camas operativas de terapia intensiva, intermedia y de cuidados mínimos. Claro. Tenemos muy poca capacidad de absorción y estamos operativizando día a día nuevas camas, porque si bien el número global de casos aparentemente está estabilizado, nosotros seguimos teniendo una fuerte demanda en guardia de personas que vienen con síntomas que son positivos, hasta en un 35 o 40% de los hisopados que hacemos. Eso refleja una demanda y una presión de internación importante que hace que el sistema esté en tensión, que haya todavía, a pesar de estos números estabilizados en una meseta alta, una presión importante y un estrés importante del sistema. Alejandro, ¿cuántas camas tiene el hospital y cuántos ingresos y egresos hay para conocer un poco esa cuenta que se da diariamente y ver efectivamente lo que refleje lo que estás explicando vos? Bueno, nosotros tenemos en este momento 20 camas de terapia intensiva, 7 camas de unidad coronaria. Estamos abriendo 8 nuevas camas en estos días de terapia intensiva y están en un 90% de ocupación. Prácticamente todos los días hacemos un mapeo muy selectivo de todos los pacientes, porque todo el tiempo se están en pleno movimiento, lo que se llama el girocama, de pacientes que podemos descargar de la terapia intensiva y pacientes que ingresan por guardia. Nosotros tenemos habitualmente alrededor de 4 ingresos por día en terapia intensiva, 4 o 5, depende del día. Tenemos en el shock room de guardia hasta 4 y 5 pacientes a veces con respirador, esperando su cama de terapia intensiva, y hasta 14 a 16 pacientes para camas generales. Ese es el número con una estabilidad muy crítica entre ingresos y egresos diarios. Es decir, es un movimiento muy importante. Claro. Hay un esquema también de trabajo muy fuerte, en el cual estamos brindando egresos anticipados con continuidad de tratamiento en forma ambulatoria, porque no tenemos otra forma de trabajar, porque tampoco tenemos demasiada posibilidad de descarga a otros hospitales. Si bien nosotros trabajamos en nuestro hospital, hay una red sanitaria muy importante que hace que el sistema no se colapse. El hospital puede estar en tensión y a niveles de saturación, lo que no significa que nosotros no podamos atender a un paciente que lo necesita. Y digo todavía porque realmente el sistema se satura, realmente hay situaciones de mucha tensión en las cuales tenemos que tomar derivaciones, aunque sean situaciones no tan óptimas, para que no queden dando vuelta enfermos en una ambulancia con un respirador en peores condiciones. Es decir, el sistema sigue en tensión, Claro. a pesar de estos números que son más auspiciosos, y todos realmente lo estamos mirando con mejores ojos, pero el personal sigue con mucho estrés, con mucha tensión, las camas al límite. Alejandro, ¿y en ese sentido hay gente más joven que está en terapia intensiva en el Eva Perón también de San Martín? Sí, se da esa situación este año, en la cual tenemos un rango etario menor al del año pasado. El promedio de internación en la terapia intensiva es de 62 años, cuando el año pasado teníamos pacientes adultos mayores internados, obviamente con los mismos malos pronósticos. El paciente adulto mayor tiene peor pronóstico que el adulto joven, si bien en esta última etapa también se está reflejando un pronóstico más ominoso en pacientes de menor edad. No se sabe bien cuál es el motivo, quizás el aumento exponencial en el número de contagios. Recuerden que a pesar de que esta estabilidad o esta baja en el número de casos esta última semana es buena, pero no
pero estamos al doble del peor momento del año pasado. Claro, claro. Sí, para nada la situación está para relajarse. Está clarísimo lo que estás diciendo, Alejandro, que si bien, digamos, podemos decir, efectivamente, el esfuerzo que estamos haciendo todos y todas, afortunadamente surge algún tipo de efecto y no estamos, digamos, en un rojo como el que veníamos, que encima venía, digamos, creciendo día a día. Supongamos que la mejor noticia que tenemos en este tiempo es que dejó de crecer con la velocidad con la que venía creciendo. Así como estamos no podemos seguir tampoco, digamos, porque esto en 15 días tenemos el mismo problema que hace 3. Exactamente, ¿no? Creo que de alguna manera tenemos que ser conscientes de que las medidas que se tomaron y los cuidados que la población pudo ir tomando en estas últimas 2 o 3 semanas hicieron que en este momento no tengamos 50.000 casos, que eran los esperados, si no estaban estas medidas. Es decir, que el sistema hubiera estado totalmente colapsado si no se hubieran tomado esas medidas previamente. ¿Y crees, Alejandro, que para el 21 de mayo esto va a ser una situación todavía, o por lo menos va a ir mejorando a medida que vayan avanzando las semanas? Yo estimo que sí, porque está directamente relacionado con la circulación comunitaria. La circulación del virus y la curva de contagios, están directamente relacionados con la circulación comunitaria. Entonces, si hay menor circulación, seguramente va a haber menos cantidad de casos, lo que va a hacer que el sistema sanitario, los hospitales, directamente, que nosotros podamos dar mayor cantidad de altas y descarga del sistema para poder absorber a nuevos pacientes. Acá el temor y la alarma fuerte es que no podamos atender a los pacientes que merecen tener su boca de oxígeno y su respirador. Eso no iba a ocurrir si nosotros seguíamos al mismo ritmo, porque la curva de contagios estaba muy acelerada, estaba duplicando fuertemente antes de los 14 días, que son el promedio de los días que necesitamos para nosotros dar un alta a un paciente con coronavirus. Entonces, indefectiblemente, íbamos a llegar a un límite, y ese límite lamentablemente tiene que ver con la posibilidad de atención y la vida y la muerte de las personas. Claro, Alejandro, por eso es que este momento... Sí. Por último, Alejandro, te pregunto esto. Está clarísimo que ustedes, hasta por su juramento que hacen cuando se reciben de médicos, salvan vidas, digamos, a eso se dedican y atienden a cualquier persona sin ningún tipo de distinción de nada. Me consta que eso es así, lo sabemos, digamos, salvando esa parte que por supuesto queda clara, por eso lo quiero decir en esto que estamos conversando. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les toca atender gente que efectivamente saben, se fue a una fiesta clandestina, se contagió porque no le importó? Ahora vamos a hacer una nota sobre lo que ocurrió con este sujeto que vino en un avión sabiendo que era PCR positivo y que, bueno, tenía COVID, pero se tomó el avión igual. ¿Cómo lo vive un médico, una médica de nuestro país una situación como esa en lo personal, digo, ¿no? Más allá de que cumple su función como corresponde. No, digamos, nosotros en los hospitales no hacemos una disquisición moral en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado previo de un paciente que por múltiples variables puede haber decidido consciente o inconscientemente cuidarse o no. Nosotros estamos en otro plano, en otro esquema, que es el cuidado de las personas de donde vengan. Y por suerte todavía no tuvimos que decidir y hacer un triage de los pacientes que pueden tener o no un respirador. Realmente esa es una situación que estamos de alguna manera barajando en algunos escenarios de contingencia con los comités de bioética asistenciales para soportar al equipo y esa angustia y esa tensión que puede generar ese momento. Aún no llegamos a eso, pero de todas maneras el pedido siempre es el mismo, que las personas no lleguen a esa situación, que paren un minuto a pensar que a cualquiera le puede tocar esto, como decías vos, que esto no distingue entre clases sociales, ni religiones, ni género, ni nada, que todos podemos contagiarnos, que es una enfermedad que no tiene cura, más allá de la vacuna, que a eso estamos apostando, y que la letalidad es alta. Y estas medidas de alguna manera de restricción o una sugerencia al cuidado mayor tiene que ver con esto, con que este año sí hay una esperanza, hay una salida, y tiene que ver con que nos den el tiempo necesario al sistema sanitario a poder seguir vacunando, porque el esquema es ese, digamos, hay una salida, hay una estrategia que tiene que ver con eso, con poder vacunar, disminuir la curva de contagios con la vacunación, y probablemente no estemos tan lejos si llegan las vacunas. Se estima que si nosotros llegamos a un 40% de la población, por lo menos con la primera dosis, la posibilidad de la salida está mucho más cercana. En este momento hay un 17% de las personas vacunadas, y eso lo hicimos en 2 meses y medio,
Por eso es que si nos cuidamos mucho, si tomamos esto en serio, vamos a permitir que los hospitales no colapsemos, que podamos atender a todos y que el tiempo de vacunación sea el necesario para llegar a esa inmunidad necesaria de la población, para no seguir lamentando víctimas en nuestras familias, Bien. en nuestros seres queridos. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, paciencia, pero hay una estrategia, hay una salida, estamos conscientes de eso, todos estamos trabajando para esto, por eso lo que pedimos es mucha conciencia social, individual y colectiva, asumir estas medidas que no son muy simpáticas en algún punto, pero que si las respetamos entre todos, en unos meses seguramente vamos a estar hablando de otra manera. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.